two, one. Muy buenas tardes, bella audiencia de Café con Hispanos. Aquí estamos con otro episodio de nuestro programa y tenemos el privilegio a tener a Jorge Bonilla con nosotros, que es analista del Media Research Center, que creo que está basado en Florida. Y Jorge puede darnos un poquito de información sobre el trabajo que él hace ahí. Y vamos a hablar hoy un poco de los medios de comunicación hispanos y si ellos cómo ellos reportan a las noticias a nuestro pueblo. Jorge, bienvenido al programa Café con Hispanos. Saludos, Gilbert. Gracias por la invitación. Es un placer compartir con ustedes y envío un saludo y un abrazo fuerte a toda tu comunidad que te está escuchando en este momento. Gracias, Jorge. Pregunta, el Media Research Center está basado en Florida, ¿no? Yo estoy basado en Florida. El Media Research Center está basado en el área de Washington, D.C., en Herndon, Virginia, que está justo afuera de Washington, D.C. Han llevado allí 37, 38 años aproximadamente y han estado allí peleando, combatiendo contra lo que es el sesgo, el bias en el media y en la prensa. Y yo llevo en distintos roles con el MRC. Ya voy para 11 años con ellos. Wow. Y pues sí, pero yo estoy basado desde la Florida. Sí, ok, gracias por clarificar eso. Entonces, están más cerca a nosotros. Aquí estamos en Carolina del Norte, en Raleigh. Sí, Nosotros y usted está en el bello estado de Florida. Entonces, yo sé que usted ha hecho mucho trabajo en esta área, pero en nuestra cultura, tú sabes que cuando uno conoce a un hispano por la primera vez, la cosa le pregunta, dice, ¿de a dónde eres? Es en sí, nuestra cultura, ¿no? Eso. right, right. Cuéntame de nosotros de dónde eres. Pues yo soy originalmente de los sures de Brooklyn, en Nueva York. Allí yo nací y me crié. Mis padres son de Puerto Rico, mi mamá es de Manatí, Puerto Rico, mi papá es de Cabo Rojo, Puerto Rico. Mm, Nací en Nueva York, me crié en la ciudad, en Brooklyn, viví un tiempo en la isla de Puerto Rico, ingresé al servicio militar y demás, y llevo 30 y, wow, 31 años viviendo en la Florida. wow, qué bueno. Gracias por compartir eso, para que el pueblo sepa que es boricua, el linaje puertorriqueño, Yes. ¿no? Qué bueno, gracias por compartir eso. Entonces, tú has hecho mucho trabajo en esta área del estudio de la prensa, y los radios y televisión y medios de comunicación, como ellos compartan información con el pueblo en total. Pero nosotros queremos hablar un poco hoy sobre cómo los medios hispanos compartan información a nuestro pueblo, y vamos a tener una conversación dinámico sobre eso. Y por favor, comparta un poco de su experiencia cuando usted escucha las noticias hispanas. Primeramente, porque en Carolina del Norte, como le compartí antes, que nuestro pueblo aquí es primera generación. La mayoría, porque no, como otro estado como Florida, está en su segunda, tercera generación hispana, Nueva York también, Texas, California, y Carolina del Norte es un nuevo área para el crecimiento de hispanos, y somos la primera generación. Y la mayoría del pueblo que hablan español exclusivamente, y la segunda generación son sus hijos que están creciendo rápido también y hablan inglés, son bilingües, pero los padres reciben la noticia en español porque se Sí. siente más cómodo. Entonces hay una oportunidad de ahí de compartir la información que ellos quieren escuchar y necesitan, pero hay riesgo. Comparta su experiencia con cómo las noticias hispanas comparta información con el pueblo en general. Claro que sí. Por un lado, yo te diría que es bueno y es importante y es necesario que tenemos noticias en español. Hace falta. Ciertamente la noticia local, y casi siempre es importante separar local de nacional cuando hablamos de noticias en español. Siempre va a hacer falta donde hayan comunidades de personas que hablen en español. Es bueno tener un noticiero local que te hable
de si en esta esquina pasó un choque, un accidente de carro para que evites y des la vuelta por otro lado, o si viene un huracán o si viene una tormenta. Mm, Esa clase de aviso de weather es bien importante. Si hay noticias de criminalidad local, eso es bien importante. Vemos lo que pasaron, volviendo a weather, vemos lo que han pasado nuestros hermanos y hermanas allá en el oeste del estado mm, con las postrimerías del huracán Helene y las mm, inundaciones terribles que eso mm, provocaron en esa área. Es importante que esas personas que vivan allá tengan acceso a información en español, que se les dé avisos timely del weather y ese tipo de cosas. Eso es bien importante. Pero con la noticia nacional, lamentablemente, lo que hemos visto es un parecido a las noticias en inglés, es decir, una noticia que más que querer informar al pueblo, que querer informar a la comunidad, lo que ha hecho es darle propaganda a la comunidad, propaganda política, con el fin de desinformar y con el fin de, lamentablemente, de meterle miedo a la comunidad. Pero entonces, eso es en su experiencia, opinión a nivel de la noticia nacional, Sí, de tu análisis como analista, ¿no? De Media Research Center, ¿no? Que te ha dado cuenta de eso. Y también en su experiencia de noticias locales, porque usted vive en Florida. sí. Y esta es parte de su trabajo. Yo no sé si usted ha escuchado, dado cuenta de noticias locales, que yo también ha oído y ha visto noticias locales en español que a vez en cuando, muchas veces, dejan de Ujú. reportar otra información de la historia y deja solamente un lado de la historia. Y no es balanceado. Yo no sé si eso sucede en Florida, otro estado, pero en Carolina del Norte hemos dado cuenta que a vez en cuando dejan, no quiere decir que la información que están compartiendo local es falso, están reportando cosas quizás que tienen un base auténtico, pero no compartan el otro lado de la historia, Sí. quizás si es político o algo así, lo dejan afuera y they limit la information. Sí, lamentablemente sí, eso pasa también en las noticias locales. Aquí en Florida tuvimos, y es la cuestión, con la noticia local no siempre lo hacen, pero cuando tienen el chance lo hacen. Ujú, Como por ejemplo, aquí nosotros en el 2022 se aprobó una ley para evitar que se metieran temas transgénero y temas sexuales en los libros de escuela de los nenes desde kindergarten hasta tercer grado. ujú. Y esa ley se llama la ley de los derechos de los padres en la educación. Tenemos aquí también. Ya. Pero a los activistas en Florida le pusieron Don't Say Gay y Ujú, los medios locales también repitieron eso cuando reportaron sobre la noticia. Y dijeron, oh, según la ley Don't Say Gay. So sí le metieron su sesgo, le metieron su agenda y no siempre lo hacen, volví y repito, es importante ujú, que si hay un choque de tránsito, si viene lluvia, ujú. pero no siempre tienen chance de meterle propaganda a una lluvia, a un choque de carro, a un aviso de huracán, pero sí a veces uno tiene que estar pendiente y sí de vez en cuando sí, con estas otras noticias locales van a meter su agenda también. Cuando estamos entrando entonces de noticias, como tú dices, de un huracán, de un accidente, de el clima, esas Ujú. son cosas que normalmente las noticias reportan correctamente, porque no pueden manipular eso. Pero Sí, cuando llega por ejemplo, un proyecto de ley, algo así, entonces estamos entrando en el ambiente político. Ahí sí. empieza el proceso de corrígeme la palabra, la palabra mía, manipular la información que compartan con el pueblo. ¿Eso es correcto o no? Eso es una evaluación correcta, sí. Y yo diría perfectamente manipular es una palabra correcta, es una palabra perfecta, es exactamente lo que pasa. Um, Tú ves eso mucho, leyes de aborto, leyes donde, por ejemplo, mira este caso que pasó en Georgia, por ejemplo, Ujú, de esta mujer que quería hacerse un aborto, pero en Georgia aprobaron la ley de 6 semanas. No sé exactamente cuál es la ley en North Carolina para aborto, pero estamos en Georgia, 12, 12, perdón, 12 semanas. 12 semanas. Ok, pues en Georgia la ley es de 6 semanas
Y esta mujer se quiso hacer un aborto, no, se fue para North Carolina, para un sitio para hacérselo. No llegó a tiempo a su appointment, le cancelaron el appointment, le dieron unas pastillas. En vez de hacerse el aborto y la mandaron para la casa, se tomó las pastillas, se enfermó, le dio sepsis. Los doctores no la atendieron a tiempo, se murió y la propaganda fue culpar la ley de aborto de Georgia. Ujú, En vez de culpar a los doctores que hicieron mala práctica. Y ujú. eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Entonces, una de las cosas que nosotros como organización Hispano del Sur y también nuestro programa Café con Hispanos es que educamos al pueblo para que si hay un proyecto de ley o a que ellos encuentran el proyecto de ley y lo imprimen y lo leen ellos mismos para que entonces ellos puedan recibir la información directa en un documento y no está dependiente a los medios Ya. para recibir la información porque los medios, como tú vas a decir, lo van a quizás manipular y cambiar la agenda y entonces la ley dice otra cosa. Sí, Nosotros decimos, eso cuando nosotros hablamos con gente y nos preguntas, y yo le pregunto, ¿usted ha leído la ley? ¿Usted ha leído el proyecto de ley, lo que dice? No. ¿Se va? Y empieza ahí. Y entonces tú tienes la información, el base, y puedes verificar lo que están ya. diciendo los medios. Pero pues la mayoría, Jorge, yo no sé si usted, como tu experiencia, que mucha gente no quiere hacer eso. Es más trabajo para, para leerlo y buscarlo. Y, well, es more work. Es trabajo porque, mira, la gente viene aquí, está trabajando todos los días, trabajando duro, a veces un trabajo, a veces dos, a veces tres trabajos, y tienen que buscar a los nenes en la escuela y traérselos para la casa y Ujú, hacer el homework, y el homework de los nenes es en inglés, y de por sí, que eso es más complicado todavía, más cocinar y hacer todas las cosas de la casa. ujú, Entonces, a veces no hay el tiempo. La verdad, no hay el tiempo para sentarse a verificar independientemente información. ujú. Y por eso la gente muchas veces simplemente escucha o ve lo que ve en las noticias y simplemente recibe eso a prima facie, a face value, sin escudriñar más allá. En su experiencia, um, hay un proceso cuando las noticias reportan, o los medios reportan la noticia. Hay un proceso. El reportero, correct me if I'm wrong, corrígeme, el Ujú. reportero salga a hacer la investigación. Vamos a decir el proyecto de ley, vamos a hacer algo así. Ellos hacen su reporte, y entonces ellos lo someten a, si es televisión, al producer, right? Sí. Para que tienen que verificar la historia, lo que dijo la reportera, y entonces lo someten a la estación para que entonces los anchors, los directores, que ellos lo leen en el teleprompter, la noticia. Yo tenía una conversación con una reportera, dijo que ella nunca ha encontrado en su experiencia personal que ella sometió un reporte y entonces los producers lo editaron y Ujú. quitaron información para promover una agenda. En su experiencia, no quiere decir que no existe, pero una pregunta para ti, ¿usted ha escuchado, ha visto eso, a donde un reportero reporte? Hay periodistas que, yo creo que hay periodistas que son honestos. Ellos fueron a la escuela, ellos tienen, ama la verdad, quieren compartir todos los lados y entonces lo someten. Pero yo no sé si usted ha visto, ha oído que ellos quitaron parte de la historia para promover una agenda. Si tú has escuchado eso o visto. Eso es bien raro que eso ocurre. Y yo te diría que, que casi nunca pasa. Y te dijeron la verdad. La periodista que te dijo eso, te dijo la verdad. Eso nunca pasa. Porque normalmente periodistas y la sala de redacción, el newsroom, están en la misma página. Y Ujú, están pensando lo mismo. El reporte que te van a mandar preparado de la calle va a estar en línea con lo que piensan esos editores, con lo que piensan esos managing editors. ujú, Y para cuando eso llega al newsroom, ya eso está planchado, ya eso está cuadrado. Maybe editan aquí y allá
y lo que cortan y lo que editan es tiempo. Entonces, normalmente cuando tú miras el tiempo de dónde cortan, sí, a veces cortan del soundbite cuando entrevistan a algún conservador. Y por eso si tú ves un noticiero nacional o algo así, por ejemplo, el conservador nunca te va a hablar más de 5 o 7 segundos. Sí, Y es de un ahí pequeño. y Sí. así cortan de ahí, pero normalmente periodistas, productores, están todos pensando, están todos uniformes, unánime en propósito, están todos en la misma página. So, ese reporte cuando llega a redacción, al main newsroom, para que ese editor allá lo vea, ya eso está planchado y cuadrado. Y Ok. simplemente toman el tiempo necesario plop, y lo ponen y ya. So, usted está diciendo entonces que los periodistas Ajá. y los jornalistas, las entrevistoras, que ellos ya están alineados con el pensamiento o la agenda, vamos a decir, menos, sin la palabra correcta, con esa prensa o esos medios, o si son, por Sí, ejemplo, esto es mi palabra, si son liberal, los sí. periodistas ya van a ser liberal y alineados, o entonces no hay mucho que cortar porque ya están alineados. No hay Este, mucho que cortar, ya eso está cuadrado. O sea, no hay más. Están 98, 99% ah, de los periodistas. Si tú buscas los donativos políticos entre periodistas en este ciclo del presidencial de 2024, creo que fue el 98%, 99% fueron donativos para Kamala Harris. Así que hay uniformidad de propósito, están todos en la misma página. So, ese reporte está ready, lo mandan y ya. entonces, siendo también analizando el otro lado, vamos a decir, la prensa, periodistas, medios de comunicación, las redes, Ujú, que son más conservador, ujú. usando el mismo espejo para analizar a ellos. So, entonces, cuando ellos reportan algo, vamos a decir, que es conservador en su, como ellos reporten, ellos someten esa historia a los productores y también va a ser minimizado, editado, porque las personas trabajando ahí también va a ser alineado con ese pensamiento. ¿Es that fair? It's fair. Okay, okay. Va a estar alineado, va a estar cuadrado. La diferencia es que la prensa mainstream, como decimos, la prensa, los medios Sí. de prensa tradicionales, Ujú, no se identifican como que son conservadores ujú, o como que son liberales o como que son partidistas. Simplemente dicen, no, nosotros somos la noticia y tenemos que hacerlo down the middle y tenemos que ser justos y eso es lo que estamos haciendo. Y no, por supuesto que no tenemos un problema de propaganda y no estamos sesgados y todo está bien. So, ujú, ellos se hacen pasar así. Los demás canales, tú sabes lo que hay. ujú, Ellos no lo esconden mucho. Un programa de Fox Opinión, ujú, por ejemplo, no te va a decir, o sea, te lo van a decir como es. ujú. Y otros canales que hay por ahí, otros medios que hay por ahí. Yo cuando estoy en mi show de radio. So, esa es la gran diferencia, te diría yo. Ok, ok. So, yo sé que, como tú dices, como dice, los periodistas o reporteros van a estar alineados. Tú no vas a tener un reportero liberal, quizás, si es su pensamiento demócrata, liberal, como ellos piensan, trabajando con Fox News. Porque Y, ese medio de comunicación es más conservador. ¿Es that fair? y si son liberales en su calidad personal, el reportaje que van a hacer va a ser más neutral y Ujú, va a ser más balanceado ujú, ujú, porque sale en Fox News. ujú. Puede que haya reporteros liberales, pero la noticia que te tiren no va a ser liberal en ese caso. En ese caso, ok, ok. Una cosa interesante, quería usar un ejemplo sobre el caso de Abrego García, Sí, el hombre de El Salvador que fue deportado. Y ya la administración de Trump dijo que era erróneamente deportado a El Salvador. No debería ser deportado ahí. Deportado a otro lugar, podría ser deportado a otro país, pero no a sí. El Salvador. Okay. Entonces, la noticia corrieron con esto. Todas las prensas liberales, toda la mainstream media corrieron, Fox, todo el mundo corrieron con esto. Y entonces yo estaba analizando las palabras
que usaron durante estos y los medios de comunicación más o menos mainstream, los grandes, usaron el título como de identificar a García como Maryland Man. Ok, Ajá. ok, ok. Maryland Man, right? Y Sí, entonces los noticias conservador también lo identificaron a él como the Salvadorian citizen, el ciudadano de El Salvador. sí, Entonces, en los dos lados, quiero tratar de ser bien imparcial en esto, por ejemplo, que los dos lados estaban usando un término que promueve una emoción, porque si es Maryland Man, eso indica que el parte de los Estados Unidos tiene una licencia de manejar, está casado, tiene niños, tiene trabajo, es parte de la comunidad de Maryland y debería de tener todas las protecciones como ciudadano. Esto es mi análisis. sí, Se usan ese término para decir que este hombre es de los Estados Unidos, debe ser protegido, ta, 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 ta. Pero en el otro lado, los medios de comunicación en conservador dijeron el ciudadano de El Salvador para también promover una emoción de varias gente, como el otro lado, para decir que este hombre realmente no es un ciudadano de los Estados Unidos y no debe tener ciertas protecciones, es un ciudadano de El Salvador. Y entonces sí. eso promueve emociones de un grupo de gente. So, los dos lados, con todo respeto, los dos lados tenían su agenda, manipular la audiencia, porque ellos están participando información a una audiencia en particular, que es como CNN va a usar Maryland Man, Sí, el Fox va a usar The Salvadorian Citizen. sí. Entonces, ayúdame a entender eso, como con tu experiencia, que los dos lados están usando palabras para manipular a la gente. I mean, there's no other way to say it. Lo que tú estás describiendo es una palabra que en las noticias, eso se llama el framing de la Framing. noticia. Perfecto. Eso es lo que llaman el framing. ¿Cuál es el frame? Es decir, el marco. Mm, ¿Cómo tú vas a enmarcar esta noticia? ¿Cómo tú vas a presentar esta noticia mm, para que se alinee con lo que tú quieres promover? sí, Entonces, en el caso de Kilmar Abrego García, ujú, lo que han querido promover la media es que esto de Trump lo que está haciendo es malo, oh my God, con las deportaciones, con esto, con hacer cumplir las leyes. sí, Después que Joe Biden tampoco cumplió las leyes de inmigración ujú, durante sus pasados 4 años, para ser justo. So, ¿cómo lo hacen? Decían al principio, Kilmar Abrego García, el hombre de Maryland, papá de un niño autista de 5 años. Ese es el framing, para hacértelo ver como una víctima. Es necesario usar esas palabras para manipular la opinión pública, para hacer la gente pensar que Kilmar Abrego García es realmente la víctima de una injusticia perpetrada por el presidente Donald Trump y por su gobierno. Y entonces vimos, ¿qué pasó? Tiraron ese frame al principio. Todo el mundo empezó a decir y a repetir Maryland Man, pero entonces empezaron a entrar otras noticias. Empezó a entrar las pruebas de cómo él era de verdad perteneciente a la ganga MS-13. Empezó a entrar la evidencia, se empezaron a ver las fotos de los tatuajes en la mano de él y de cómo la mujer en Instagram y en medios sociales tapaba la mano de él con corazoncito para que la gente no vea los tatuajes. Empezaron a verse entrevistas, empezó a verse la información de que él le daba a la mujer y de cómo ella buscó órdenes de protección a las cortes. Está el caso de él, de donde lo pararon en Tennessee bajo sospecha de tráfico humano. Y todo eso se empezó a desmoronar porque ya la evidencia rompió el frame. El ujú, frame, eso se llama narrativo. ujú, Un frame narrativo es cuando en vez de reportar una noticia y decir, por ejemplo, el cielo es azul, esa noticia, la noticia es que el cielo es azul. Narrativa es, el cielo es azul, hay un día, pero se acercan nubes, puede volverse gris, puede que llueva.
y lamentablemente parece que va a llover, no vamos a tener mucho cielo azul por mucho tiempo. Eso es narrativa. Esa es la diferencia. Cuando tú empiezas a frame cosas y a marcar cosas con otras ideas, con otros conceptos, para crear emoción en las personas, y eso fue lo que pasó en el caso de la noticia de Kilmar Abrego García, y lo que estás viendo es que casi nadie ya habla de esta noticia porque el frame se desmoronó completamente cuando empezó a salir más noticias. Su historia. Ya. Una, otra pregunta, follow-up sobre esto, porque es un buen ejemplo de los dos lados, como ellos framing, como tú dices, Sí. la narrativa de los dos lados, para que la audiencia nuestra aquí entiende cómo los medios también manipulan la información para su framing, no tu framing. ¿Usted piensa que los reporteros, periodistas, cuando salieron esta noticia de Abrego García, donde que fue deportado, que ellos sabían ya de su historia? Ahora, this is your opinion. Ujú. Su historia de violencia doméstica, de la corte, que un documento que su hermano, del hermano de la esposa, que tenía preocupación de García, que es parte de MS-13, y tenía preocupación para su hermana y sus hijos. Entonces, hay toda esta historia que salió, que rompió el frame. Ajá. Piensa que ellos sabían, los periodistas sabían de esto ya y no lo compartieron, o se salió poco a poco después de más investigación y entonces cayó el frame. ¿Tú piensas que ellos escondieron la información o realmente, en su opinión, Sí, bueno, yo no tengo forma de comprobarlo. So, yo te diría, era información, y también era información semipública. So, yo no te sé decir si lo sabían o no. mm, Lo que sí se sabía, lo que era información pública en ese momento, respecto a Kilmar Abrego García, era el hecho de que tenía una orden de deportación, había ido a dos vistas de deportación mm, y el FBI trajo un confidente que declaró que Kilmar Abrego era miembro de una ganga, no tan solo tenía el nombre de ganga, mm, su rango en la ganga, actividades en la ganga, todas estas cosas eran parte del récord. mm, Solo que sí te puedo decir que la prensa escondió o no atendió o no le hizo caso fue al récord de él como integrante de una pandilla, de un gang member, pero tan pronto empezaron a salir estas otras cosas, la prensa no lo tapó, no lo reportó anyway. Lo taparon como quiera. So, por eso yo te digo, era información pública. Yo no sé si salió, si la prensa lo sabía, lo conocía, porque cuando sí se reveló, lo taparon como quiera. No, gracias por eso, su opinión ahí. Otra cosa que quería preguntarle es que em, el narrativo o la noticia, como ellos lo reportan, cuando algo sale de nuevo. Te doy un ejemplo. Si AP News dice que la economía contrató 3%, right? Ujú. En este most recent quarter. Sí. Contrató 3%. El AP News dice que de las tarifas, de preocupación de la economía, tal y tal y tal cosa. Y entonces los otros medios de comunicación, CNN, ABC, NBC, todos ellos cogen la misma historia y lo duplican y en inglés se dice parrot. Y Sí. la misma cosa y reportan la misma noticia. La pregunta que yo tengo para ti es que ellos hacen eso porque es más fácil para reportarlo, porque no tienen que investigar más, o es porque ellos están alineados en la misma pensamiento de hacer reporte negativo contra una administración que realmente los medios de comunicación no le gusta. Ujú. Su opinión sobre eso? Sí, porque la mayoría, hay muchos que no hacen la investigación y entonces reportan la misma cosa y después salga más información que ellos, si ellos investigan, pueden decir, ok, esto debería ser reportado diferente. ¿Qué usted piensa de eso? Yo creo que todas las anteriores. I think it's all the above. Yo creo que sí, no hicieron el trabajo, no investigaron, fueron vagos. Mm, Vas a encontrar muchas veces que si hay narrativa fácil para tirar para adelante, mm, versus tener que hacer el reporting, averiguar, hacer el research, hay mucha gente que es vaga en la prensa.
mm, So, tú tienes por un lado que sí, que son vagos y que sí repitieron esos talking points mm, que eran convenientes para la agenda, que la agenda en este caso es hacer quedar mal al presidente Trump, verlo como que está dañando la economía, ver cómo que está haciendo las cosas mal. mm, So, sí, la prensa es más adversarial. Según un estudio que hicimos en el MRC, la cobertura del presidente Trump en los primeros 100 días me parece que fue 96% negativo versus la cobertura de Joe Biden durante sus primeros 100 días fue 59% positivo. So, eso te dice dónde es que está la prensa parada con todo esto. mm. Wow, ya, qué pena con eso. Quiero que educar al pueblo hispano, cómo ellos pueden quizás cuestionar, verificar qué clase de preguntas ellos deben hacer a ellos mismos cuando ellos escuchan la noticia hispana en Telemundo, Univisión, en radio, en las redes sociales, que ellos Sí. deben hacer su pregunta en su cabeza cuando ellos escuchan algo. Siempre debes de escuchar por ciertas palabras, siempre debes estar pendiente a ciertas palabras. Cuando alguien te dice, por ejemplo, políticas antimigrantes, Ujú, y tú oyes eso en las noticias, eso es un ancla emocional, donde lo dicen para manipular a la gente, para crearle miedo, para crearle indignación. So, cuando tú oyes hablar, oh, las políticas antimigrantes de Donald Trump, eso se hace para, para crearte un sentimiento, ujú, para crear una manipulación, para crear un temor y entonces presentarte otra cosa como la alternativa a Trump. Cuando te hablen de leyes de armas, ujú, de control de armas, siempre te van a presentar el control de armas como la posición default, por ejemplo. Cuando que en este país tenemos una historia de que todo un país donde hay posesión, hay tenencia de armas de fuego desde su fundación, porque la razón por la cual existe la segunda enmienda es para defendernos de los abusos del gobierno, right? Pero nunca la prensa te va a decir eso, porque quiere alinearse con esta agenda de la izquierda y parte de esa agenda es la confiscación de armas de fuego. Cuando te hablan del aborto, por ejemplo, ujú. y hablan del aborto en términos de salud reproductiva y usan esa clase de palabras, Cuando ella mete ese aborto. es aborto, es aborto. Y entonces, en inglés especialmente, esto se llama marcado porque en inglés se refieren a las personas pro aborto como pro choice, en Ujú, inglés, pro elección. ujú, Pero cuando tú eres pro vida, dicen que eres antiaborto. No te dicen que eres pro vida. ujú. So, es el uso selectivo de esas palabras. Y ahí es que tú ves cuán sesgada y cuán viciada realmente está la prensa contra el pueblo el cual dice que quiere servir. Usted, no, gracias por la clarificación en eso, y esas palabras. Y eso coge mucho esfuerzo, energía para el pueblo estar de acuerdo y presta atención en las palabras. Tiene que analizarlo, tiene que ver como yo he aprendido ya a ver toda noticia como propaganda. Toda. Sí, Aunque también en la noticia en que yo estoy de acuerdo. Porque realmente, en mi opinión, creo que hay un base de manipular, aunque que de la noticia que yo estoy de acuerdo, quizás puede ser más factual y ujú, para proveer la información que más concreto, vamos a decir, y no tan manipuladora, pero también, como te dije, el ejemplo de Maryland Man ante con el ciudadano de El Salvador, los dos lados usan palabras para hablar con su audiencia. Su audiencia es tal y tal persona, o entonces van a hablar de una manera porque estamos hablando un poquito de dinero ahora. La sí. audiencia traiga más ojos y traiga más advertisers para que entonces comprar más ads. Entonces tiene que controlar su base de gente
Y eso es parte de la manipulación. Sí, Yo escucho todo y sé, ¿qué es la agenda aquí? Claro, yo soy en un lado conservador y yo me voy a alinear con la cosa que, está alinea con mis valores. Entonces yo voy a escuchar eso, que me habla a mí porque yo soy así. I'm just being honest, right? Pero sí. también tiene que ser objetivo. Dicen, ¿por qué usan esas palabras y no usan estas? ¿Por qué lo siguiente, tal y tal, tal? Como tú dijiste. Eso el pueblo hispano tiene el desafío de tener que parar. Y primero en Carolina del Norte, como te dije antes, son primera generación, hablan español. Están escuchando los medios en español que sabemos ya que son más liberal, más de la Ujú, izquierda, más como un narrativo contra ciertas cosas. sí. El pueblo tiene que trabajar más duro para decir, ¿qué me están diciendo o no me están diciendo? ¿Qué usted piensa? Yo pienso que eso es cierto, mira. Esto es una idea controversial, llevo décadas postulando esto Mm, y diciendo esto, pero realmente piensa en esto. El modelo comercial de los medios nacionales en español depende de que el sistema migratorio siga como está y que no se arregle y siga roto y sigan viniendo millones de personas legal o ilegalmente al país que hablen español. Depende de eso. ¿Por Porque qué? ponte a pensar, el inmigrante llega al país, tú dijiste algo bien importante al principio que nosotros empezamos a hablar, y es que North Carolina es un estado de mucho hispano de primera generación. Ujú, Sacando a un lado, maybe, que tú tienes un montón de, ponle, de puertorriqueños y otras etnias en North Carolina que son veteranos. Tú tienes la gente que se retira de Bragg y de ujú, otros lugares y se quedan allí mismo cerca, o en el área de Fayetteville, o si tienen Marines que se retiran de Camp Lejeune y se quedan por ahí cerca. Sacando eso, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes personas que llegan al país, punto, de un lugar donde se habla español? Te ven Univision y Telemundo, te consumen medios en español, te consumen entretenimiento en español, todo en español. Pero cuando empiezan a tener muchachos, esos hijos nacen aquí en el país, empiezan a aculturarse. Ponle que están en la casa hasta que salgan para el daycare, están hablando más que español. Pero a la que caigan en ese daycare, los van a atender en inglés y aprenden inglés. Y cuando entran a la escuela hablando inglés, con sus amiguitos que hablan inglés, viendo los mismos shows en YouTube y en el teléfono y otras cosas que ven sus amiguitos jugando los mismos juegos. Ya esos muchachos no ven Univisión y Telemundo. Ellos ven lo que ven todos los demás, se van aculturando más y hablan inglés full y se van aculturando al americano. Estos canales, por esa razón, necesitan un flow constante de inmigrantes que no sepan inglés, que no puedan aprender inglés tan rápidamente. Ese es el modelo empresarial de estos canales. Y por ende, van a favorecer a los políticos que les van a mantener ese flow de inmigrantes constantemente entrando al país. Esos son los demócratas, ujú, right? Joe Biden abrió la frontera y entraron cuántas decenas de millones de personas al país. Van a favorecer eso. Por eso, tú ves que no tan solo te hablan de inmigración, que ese es el issue número uno, ese es el issue top no matter what, pero por eso es que te hablan como te hablan del aborto, por eso es que te hablan como te hablan de matrimonio gay, de transgéneros en las Fuerzas Armadas, por eso es que te hablan de cuando dicen mujer transgénero. No, eso es un hombre vestido de mujer que se fue a competir con una nena en voleibol o en natación o algo así, pero te dicen mujer transgénero porque tienen que promover eso para seguir alineado con la gente que le va a dar lo que su negocio necesita para prosperar, que es ese flow de personas entrando al país. Por eso es que hay que tener un filtro bien importante y ejercer discernimiento es la palabra a la hora de cuando tú veas y tú consumas medios de prensa en español. Wow. Interesante ese análisis, que es más allá.
es de mucho más allá. la agenda más grande, ¿no? So, déjame hacerte una pregunta sobre eso, ese análisis que tú que ha hecho. So, entonces, si los medios de comunicación, su agenda es o a promover, vamos a decir, Ajá, inmigración ilegal, no importa, no importa. no importa que para llegar a la gente que son primera generación, inmigrantes, Sí, hispanos y lo siguiente. So, entonces, los medios, creo, ellos quieren eso para entonces tener más personas que están consumiendo su contenido y entonces conectando eso con dinero, creo, con advertisers y lo siguiente, y entonces eso sigue el flow. So, los medios están haciendo dinero con los advertisers porque tienen todos inmigrantes. Is that the money? claro. Is that the money? Is that the money? The model? Is that the model? That's the Financiero. money side of it. Okay, okay. Tú necesitas los ratings, Sí, necesitas los ojos viéndote, necesitas los ratings para que haya el ad revenue, sí. para que tú puedas sobrevivir. Ujú, Por década y media at least, la, la, la tasa de crecimiento de hispanos en Estados Unidos estaba impulsada por personas que nacieron en el país, ujú. no inmigrantes. No, that's right. Esos nenes de los cuales te hablé, que nacieron aquí, que salen y hablan inglés, van a la escuela, te hablan inglés, trabajan en inglés, los ves por ahí, hablan inglés y están integrados y aculturados, sí, con sus raíces, con respeto a sus raíces, pero también aculturados a los americanos y pueden moverse en los dos mundos. Asimilación, Y sí. ya, Ajá. pero como te dije, esos canales en español, es un peligro para ellos. Porque esos nenes se van y te ven ABC, CBS, NBC, o te ven los programas en YouTube que ven los mismos amiguitos de ellos en la escuela y se desconectan. Y el dinero va con ellos para Y los ojos. Ok. el Ah, dinero los sigue, el dinero los fluye con ellos. So, para mantener cautivo ese ad revenue, ujú, esos clics, ujú, esos shares, todo lo demás, tú necesitas un flow constante de personas que no hablan inglés entrando al país. Que de hecho, una cosa que yo digo que siempre la mejor forma de romper ese ciclo es en donde sea posible aprender inglés, ujú, donde ujú, sea posible, para que tengas acceso a todas las perspectivas y a toda la información. Porque si dependes exclusivamente, tú sabes que nuestros amigos en Bienvenido, ujú, Bienvenido es una organización sin fines de lucro que aboga, que defiende a la comunidad hispana. En el 2022, Bienvenido hizo un estudio y el estudio demostró que la porción de los votantes que más desinformada estaba, o sea que esa palabra se tira por ahí, ah, desinformación, yeah, que el componente de los votantes que más desinformado estaba eran los que dependían exclusivamente de noticias en español. ujú. Wow. Ese era el componente más desinformado. O sea, tenías un alto porcentaje de personas, por ejemplo, creyendo que Trump le dijo inmigrantes a los animales Ujú, o animales a los inmigrantes, lo cual no fue cierto. ujú, En el 2019, Trump se refirió a los pandilleros de la Mara Salvatrucha como animales. Y en los medios dijeron, no, Trump le dijo animales a los inmigrantes. Corrieron con eso, la gente se lo creyó. La gente se creyó que en Florida aprobaron una ley que literalmente decía no digas gay. yeah. Eso fue completamente falso. Completamente falso, porque esa es la clase de cosas que hacen los medios de prensa en español. Siempre me recuerda a un verso bíblico que lo cito con frecuencia, Ujú, que está en el libro de Oseas, capítulo 4 versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, por eso es que estamos aquí, ujú, para traerle a nuestra comunidad, para traerle al pueblo ese conocimiento, para que no sea manipulado, para que no sea desinformado y para que en última instancia no sea destruido. Estamos hablando hoy con Jorge Bonilla, que es analista con el Research Center. Estamos hablando de cómo los medios de comunicación hispanos reportan la noticia. Y estamos aquí aprendiendo cómo identificar cómo las redes, los medios de comunicación, radio, televisión, cómo ellos comparten información, usan ciertas palabras también para
promover emociones, también manipular información y nosotros como pueblo hispano tenemos que trabajar un poquito más duro para analizar lo que estamos escuchando, investigar particularmente individualmente las noticias, para que entonces nosotros podemos llegar a nuestra propia opinión y decisión lo que está pasando en nuestro país a nivel con proyectos de ley o con cualquier caso en particular, y que las noticias locales, como dijo Jorge antes, es importante para reportar cosas locales de la clima, de accidentes, de tiroteo, es normal, pero Sí, en la noticia nacional quizás un poquito más diferente. Y a vez en cuando local también, depende de la situación, puede quizás manipular sí. el reporte. So, últimas palabras, Jorge, para el pueblo hispano sobre cómo ellos consumen información, y que cómo ellos pueden mejorar nosotros, yo también, recibir esta información y analizarlo. Bueno, lo primero que dije fue, recomendé aprender inglés, pero eso no es un proceso de un día para otro, yo estoy consciente de eso. Yo Mm, estoy consciente de eso y tenemos sensibilidad con eso. ujú, Pero a falta de eso, cuando usted vea una noticia, siempre pare y pregúntese qué es lo que esta gente me quiere promover. Siempre que tú veas una noticia, qué agenda es la que me están queriendo promover? ¿Qué es lo que esta gente quiere que yo piense? Y si tú empiezas a hacer eso con suficiente tiempo, tú vas a empezar a identificar esos puntos en la noticia, palabras de presión emocional, palabras de sesgo, palabras para provocar en ti una reacción. Y tú te vas a dar cuenta el grado al cual los medios de prensa quieren propagandizar y quieren manipular tu opinión para que tú tomes una acción política que sea favorable a los intereses comerciales de ellos. Así que Gracias. toca ver estas cosas con los ojos abiertos. Esa es mi recomendación. Ver esta información con los ojos abiertos y entender eso y también buscar información de otras fuentes, que quizás no es el mainstream media. Mm, Y en español hay muchos medios, otros emergentes. Eh, Hay cadenas nacionales que están haciendo proyectos en español. Por ejemplo, Fox News saca un programa en español todos los días y así por el estilo. Hay otros medios. Yo personalmente, como emprendimiento aparte del MRC, tengo un programa de radio que se ve por donde quiera, pero hay otros medios y hay otras personas y otras formas de acceder a las noticias que no son las noticias tradicionales corporativas. No te tienes que conformar con eso. Don't settle, no te conformes con eso. ujú. Y empieza a analizar y a buscar y verás que la información en la calle es bien diferente a lo que te quieren presentar en los medios de prensa corporativos. Gracias, Jorge. Para los escuchantes de este programa, Jorge tiene un programa también en Florida, que vamos a poner los enlaces en el show notes y también con otros enlaces, quizás con otros prensas y medios de comunicación que tienen otro punto de vista que usted pues, también puede escuchar, para que entonces recibir quizás un balance de las noticias. No solamente tienen un medio como Telemundo, Univisión o lo siguiente, pero tienen otros oportunidad de escuchar otras estaciones y programas y lo siguiente para que entonces usted pueda recibir una noticia balanceada y entonces llegar a su propia opinión, como usted quiera. Jorge, gracias por estar con nosotros. Fue un honor tenerte aquí en el programa, aquí en Carolina del Norte, compartiendo la información importante con nuestro pueblo. Gracias a ti, Keo, y de verdad que el privilegio, el honor y el privilegio ha sido mío y espero que se repita. Gracias. Gracias, hermano.